Muy buenos días, estudiantes, ¿cómo están? Les saluda la profesora Vanessa. Vamos a trabajar el área de gramática el día de hoy. Así es. Para esto vamos a recordar los acuerdos del día. Participa diariamente en clases. Además, tenemos que procurar tener una actitud positiva para que así puedas ponerle mayor empeño a las cosas que haces. Mantén limpio tu espacio, que eso es muy importante, y escucha con atención la clase. Perfecto. Ahora vamos a leer. Acompáñame a leer el siguiente texto. Lo que tenemos aquí es un diálogo entre varios personajes. O mejor dicho, cada personaje expresa una idea. Alex y yo llegamos temprano. ¿Están seguros? Yo no los vi, responde el otro personaje. ¿Qué es lo que hemos logrado leer y observar en este corto diálogo? ¿Qué está expresando cada uno de nuestros personajes? Muy bien. Están expresando ideas, así es. Entonces, los seres humanos nos comunicamos empleando las palabras de un modo ordenado y lógico al cual llamamos oraciones. Entonces, ¿qué es la oración? Vamos a leer. La oración es un conjunto de palabras con sentido completo. Además, la oración, aparte de ser ese conjunto de palabras con sentido propio, es una serie de palabras que posee un sentido completo también y se divide en dos partes, sujeto y predicado. El núcleo del sujeto es el sustantivo y el núcleo del predicado viene a ser el verbo. Recordemos que el verbo es la palabra que menciona una acción o actitud. Las oraciones pueden clasificarse en dos grandes grupos según la actitud del hablante y según su estructura sintáctica. Perfecto. Muy bien. Entonces, vamos a ver aquí la siguiente oración. El niño se acostó temprano. Estamos leyendo una oración simple. Una oración simple presenta un sujeto y un predicado. El sujeto habla sobre alguien y el predicado dice lo que el sujeto hace o es. Además, estudiantes, también tenemos las oraciones compuestas, que a diferencia de la oración simple que hemos leído, una oración compuesta es aquella en la que hay más de un verbo. El verbo es la palabra que nos indica una acción. Instrucciones. Lee las oraciones y selecciona lo que son compuestas. Mi mamá hace comida mientras yo realizo mi tarea. El alumno que llegó tarde recibió una sanción. Cuando me desperté todavía no había amanecido. Mi amiga compró fruta. Si nos dice que una oración compuesta es aquella en la que hay más de un verbo y nosotros sabemos que el verbo es aquella palabra que indica una acción, entonces vamos a resaltar esos verbos en oración que lo convierten en una oración compuesta. Mi mamá hace es un verbo. Comida mientras yo realizo es otro verbo conjugado de realizar mi tarea. El alumno que llegó tarde recibió es un verbo y llegó es otro verbo de llegar. El alumno que llegó tarde recibió una sanción. Cuando me desperté es un verbo y había es un verbo que deriva del verbo haber. Mi amiga compró fruta, ¿correcto? Bien. Pero aquí podemos observar que en esta oración solamente se presenta, podemos decir, un tipo de verbo, pero no olvides que el verbo es la palabra que indica una acción.
Tenemos también José juega con sus amigos, Juan lee un cuento y Alex pinta un paisaje. Mi mamá hizo galletas. Los pollitos lloran mientras pasean por la granja. Aquí estamos estableciendo algunas diferencias entre las oraciones compuestas. Ahora, vamos a observar el siguiente esquema. La oración se clasifica según sus criterios. ¿Cuáles son esos criterios para poder clasificar la oración? El aspecto ortográfico, el aspecto semántico y el aspecto sintáctico. El aspecto ortográfico en base al punto. Es decir, cuando finalizamos una idea y colocamos un punto aparte, podemos decir, o un punto seguido, que estamos terminando para dar inicio a una nueva oración. En el aspecto semántico, según la actitud del hablante, enunciativa, interrogativa o dubitativa. Es decir, que si yo formulo una pregunta, estoy realizando una expresión interrogativa en la cual sería una oración en interrogación. Dentro de este grupo también encontramos a las imperativas, a las desiderativas y a las exclamativas. Y en el aspecto sintáctico es su estructura. Hay oraciones unimembre y oraciones bimembre, que esto también lo vamos a ver en la próxima clase. Ahora vamos a practicar un poquito. Mi mamá hace comida mientras yo realizo mi tarea. Juan está castigado. Bien. ¿Qué oración sería simple y qué oración sería compuesta? Vamos a ver. Bien, vamos a ver. Juan está castigado. ¿De quién se habla? De Juan. Juan es el sujeto. Está castigado vendría a ser el predicado. Porque el predicado es lo que hace o es el sujeto. Entonces, si el sujeto es Juan, ¿qué hace Juan? ¿O qué ocurrió con él? Que está castigado. Entonces, ¿de quién se habla? De Juan, que es el sujeto. ¿Qué hace Juan? Está castigado. Cuando me desperté todavía no había amanecido. Aquí tenemos una oración compuesta. Está mencionando dos verbos. Desperté y había. ¿Correcto? Ahora, mi mamá hace comida mientras yo realizo mi tarea. Estamos hablando de otra oración compuesta porque presenta dos verbos. Vamos al cine. Miren, aquí ya tenemos un tipo de oración interrogativa porque la expresión es en forma de pregunta. Por lo tanto, esto también es una oración simple, posee un solo verbo, pero está en condición de interrogativa. Pásame ese vaso, por favor. Aquí también tenemos una oración simple, ¿no? Recuerda que las oraciones compuestas presentan más de un verbo. Karime trabaja como secretaria en un colegio y está siempre organizando cursos. Bien, trabaja es un verbo y organizando es otro verbo, al cual vamos a subrayar. Luego aquí tenemos, me gusta mucho la fruta, por ejemplo, me encantan las fresas. Entonces, cuando hablamos y leemos esta oración, me gusta mucho la fruta, por ejemplo, me encantan las fresas, estamos hablando de varias acciones que se van realizando, ¿no? Me gusta mucho, degustar. Y me encanta, de encantar. Entonces está dando varias acciones. Luego dice, Esteban y Laura se abrazaron. Esteban y Laura se abrazaron. En este caso estamos hablando de una sola oración, en este caso simple. ¿De quién se habla o de quiénes se habla? De Esteban y Laura. Y por lo tanto Esteban y Laura se convierten en el sujeto de la oración y abrazaron en la acción que sería el predicado. Mi prima baila mientras yo canto nuestra canción favorita. Aquí estamos dando más de un verbo. Baila, cantó, ¿no? Son acciones que realiza esta persona. Toma ese licuado. Aunque el sujeto no es visible, esta oración es una oración simple. Entonces no olvides que una oración compuesta es aquella en la que hay más de un verbo. El verbo es la palabra que nos indica una acción. Oración simple es aquella que posee un sujeto y predicado. El sujeto habla sobre qué o quién y el predicado dice lo que el sujeto hace o es. Excelente, hemos terminado. De todas maneras, te dejaré otro video de refuerzo sobre este tema
como otra fuente de información. Gracias por participar. Además, recuerda seguir cuidándote, seguimos en pandemia, y respeta el protocolo de bioseguridad. Hasta una próxima clase.